Siglo de Caudillos. Siglo de Caudillos es un libro escrito por el historiador mexicano Enrique Krause. El texto comprende el universo sociopolítico mexicano entre 1810 y 1910, abarcando allí las etapas de la independencia, los primeros años de la independencia de México, la intervención estadounidense en México, la guerra de reforma, la intervención francesa y el porfiriato. En esta maqueta representaremos cada capítulo con una breve explicación, con el objetivo que quede más claro la comprensión de este periodo mexicano. Bueno, yo soy Juan Diego Meléndez Delgado y les voy a hablar sobre el primer capítulo, llamado Historia de Bronce. En este capítulo comienza en la época de septiembre de 1910, en la cual nos menciona que México estaba de fiesta porque se conmemoraba el centenario de la Guerra de Independencia y el presidente Porfirio Díaz cumplía 80 años. Menciona también los avances que Porfirio había traído al país, como la construcción del ferrocarril, como está representado en la maqueta, y también nos da a entender que Porfirio Díaz, junto con su gabinete, empieza a tener relaciones estables con algunos países, tales como España, Inglaterra y principalmente Francia, ya que muchas de sus construcciones y monumentos estaban basados de esa nación, además de que devuelven las llaves de la ciudad que se había robado el mariscal Forey. Otro claro ejemplo de esto fue la devolución de las prendas de José María Morelos y Pavón que España tenía en su poder. También nos comentan que los conservadores fueron derrotados en el ámbito político. Sin embargo, existió una política de reconciliación con la Iglesia, a tal punto de que un cardenal estaba organizando la fiesta de centenario. Soy Naomi Contreras Galván y este es el capítulo 2 llamado Sacerdotes Insurgentes. En este capítulo vemos a Hidalgo y a Morelos de una forma más humana, cada uno con sus virtudes y defectos. Hidalgo, contrario a lo que se podría pensar, creía que la Biblia debía estudiarse con libertad de entendimiento y sin temor a la Inquisición. Aunque era muy valiente y muy astuto, cometió errores militares que alargaron el suceso de la independencia, lo que costó vidas humanas, como se muestra en la maqueta. Morelos era un tipo alegre y con buen humor, pero a comparación de Hidalgo no era protector y compasivo, sino exigente. Aparte, era un gran estratega militar y estaba adelantado a su tiempo, pues él ya pensaba en la independencia total de México. Ambos eran curas y aunque pertenecían a la Iglesia, la veían de una forma más liberal y con fe, en vez de una institución de contención y miedo. Es por eso que la Iglesia se encuentra en medio de estos dos personajes en la maqueta. Soy Carla Tamayo y voy a hablar acerca del tercer capítulo, El derrumbe del criollo, que nos ubica en la etapa del México independiente. En este capítulo, Krause narra el México posguerra, aproximadamente del año 1821 a 1854. Al principio, Krause se centra en explicar la importancia de Agustín de Iturbide, desde el inicio de la guerra independentista hasta el final de su imperio. Lo aborda como un gran militar, astuto, calculador y maquiavélico. Pero como emperador no pudo hacer mucho, ya que su imperio duró apenas poco más de un año, ya que abdicó a él en marzo de 1823 debido a su desventajosa situación. Por otra parte, Krause destaca al personaje de Antonio López de Santana. Su poder fue conseguido más bien mediante artilugios y alianzas. De esta manera consiguió estar en la presidencia por 11 ocasiones. A Santana se le reprocha la venta del territorio de la Alta California, así como haber perdido Texas. Por ello, ubicamos su personaje en el mapa de Texas, ya que es una de sus etapas más destacadas. Las derrotas en el campo de batalla y su carácter de dictador en los últimos días de su gobierno, así como la situación económica y descontrol social que imperaba en México, le valieron al morir una fama de vendepatria sin gloria en la Ciudad de México en 1800. Capítulo 4. El Temple del Indio. En este capítulo se verá el periodo de reforma, guerra de reforma, así como el inicio y final del Segundo Imperio en México. Se tendrán como personajes principales 6, los cuales son Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Napoleón III, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Se ve el periodo de reforma cuando Benito Juárez sube a la presidencia después del gobierno fallido de Ignacio Comonfort, en el cual coloca muchas reformas para molestar a la Iglesia, que junto con los conservadores darán inicio a la guerra de reforma, la cual perderán y los liberales pondrán más reformas junto con su constitución. Ante esta derrota, los conservadores piden ayuda a Napoleón III para que les envíe un emperador para restituir una monarquía. Maximiliano de Habsburgo junto con su esposa Carlota llegan a México para dar inicio al Segundo Imperio en México.
Sin embargo, este periodo solo dura 3 años y el 19 de julio de 1867 Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, dejando así el control de nuevo a los liberales junto con la presidencia de Juárez hasta su muerte en 1872. Capítulo 5. El ascenso del mestizo. En esta parte Krause nos habla primordialmente de Porfirio Díaz y de su porfiriato, comprendiendo un periodo de 1884 a 1911, aunque ya antes había sido presidente entre 1877 a 1880. Paradójicamente su llegada al poder fue mediante rebeliones armadas con la consigna de no reelección. Su segundo periodo de gobierno comprendió 27 años. Esto claramente quiere decir que no cumplió su palabra de no reelección, más bien se reeligió por varios periodos y se instauró así la dictadura del porfiriato. Porfirio Díaz llega al poder después de que depusiera mediante las armas a Sebastián Lerdo de Tejada, quien fue sucesor de Juárez a su muerte. El porfiriato se caracterizó por ser una época de crecimiento económico del país. Hubo en México algo que se llamó la paz porfiriana, la cual incluía 3 preceptos fundamentales: orden, paz y progreso, y todo esto se llevó a cabo mediante la dictadura de Díaz. Legalmente esta no era dictadura, pero en la práctica sí que lo era. El país progresaba, sí, pero solo una parte de él, y a costa de la explotación de los trabajadores del campo y de las industrias. Díaz sofocaba todas las manifestaciones de rebelión en su contra, usando al ejército y a su policía secreta. El descontento por su constante reelección en el poder, la situación de explotación de los trabajadores mexicanos, la mano dura con la que hacía desaparecer a sus contrarios, además de la fuerte crisis económica a nivel internacional, llevarían a Díaz a renunciar a su cargo en 1911. Claro, también presionado por Francisco I. Madero con la promulgación del Plan de San Luis, en el cual incitaba la revolución armada a partir del 20 de noviembre de 1910. Y es así como da inicio la Revolución Mexicana y el fin del porfiriato. Con Siglo de Caudillos, tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido a diferentes momentos muy importantes en nuestra historia, como lo son la independencia, el conflicto con Texas, la guerra de Reforma, el imperio de Maximiliano y el porfiriato. Gracias a esto, conocimos más acerca del pasado del país desde otra perspectiva, algo muy importante, para así poder tomarlo como ejemplo en el presente y aplicarlo en el futuro.